En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, ayer se hablaba de feriado forzado. El motivo, los asesinatos ocurridos en menos de una semana de 2 taxistas, un chofer de ómnibus y un pistero de estación de servicio, ejecutados por narcotraficantes. El último de estos crímenes que conmovió a la ciudad fue el de un empleado de una estación de servicio, Bruno Busanich, de 25 años, cuyo homicidio a sangre fría y sin intenciones de robo quedó filmado en cámaras de seguridad de ese comercio. La policía encontró en el lugar del hecho una nota aparentemente dejada por los homicidas donde se afirma: esta guerra no es por territorio, es contra Puyaro y Cococcioni, en referencia al gobernador Maximiliano Puyaro y su ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. No es la única amenaza de ese estilo que ha circulado. El sábado apareció un cartel donde se leía: Puyaro y Cococcioni se metieron con nuestros familiares. Va a haber muerte de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes. Esta serie de ejecuciones entonces parece una respuesta a la estrategia que pusieron en práctica las autoridades provinciales con requisas en las cárceles y controles a los reclusos en los patios, controles que se vieron en imágenes que se han publicado y donde los internos lucen con los torsos desnudos, recordando a los operativos que se llevan adelante en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Ante la gravedad de la crisis que se desató, el gobierno nacional anunció el domingo el envío de fuerzas federales a Rosario para complementar a la policía local, mientras que el presidente Javier Milei calificaba a los organizadores de la violencia como narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. Mientras se espera los resultados de las nuevas medidas, ayer lunes la ciudad permaneció en shock, virtualmente paralizada. Por ejemplo, no hubo actividad en la educación, pero eso no fue consecuencia de decisiones sindicales, sino de los padres que no querían enviar a sus hijos al colegio. Vamos a profundizar en toda esta situación y lo haremos con 2 enfoques. En primer lugar, en Rosario mismo se encuentra el periodista Claudio Verón. Claudio, buen día, gracias por atendernos. Hola Emiliano, Romina, ¿cómo les va? Bien, pero claro, muy preocupados. Lo primero sería justamente una consulta de tipo personal. ¿Cómo es tu estado de ánimo? ¿Cómo es el estado de ánimo de la gente a esta hora? Mira, Jorge, Emiliano, la situación es difícil porque es, como bien ustedes lo caratularon, ¿no? Un feriado forzoso. Hay un cese de actividades, no hay colectivos hasta el mediodía, no va a haber clases hoy, al menos en las escuelas públicas, sí algo en las escuelas privadas. Mañana se retomaría el ritmo habitual de la ciudad, pero te cambia todo lo que es el día a día. La ciudad, después de las 7 de la noche, es una ciudad de las 19, es una ciudad fantasma. 19-20, la gastronomía se vio resentida las ventas comerciales, vos te quedas en tu casa y no sabes qué hacer con tu hijo porque no lo puedes llevar al fútbol, porque está cerrado el club, está cerrada la escuela, están cerrados los institutos de enseñanza intermedia, que si vos lo querés llevar inglés, lo querés llevar donde quieras. No, te cambió totalmente esto. A tu trabajo tal vez no puedas ir porque no tenés colectivos, no tenés taxis, hay una idea de amenaza, una incertidumbre en la ciudad. Estuvo muy interesante el informe primero que ustedes hicieron antes de la nota. Esto fue lo que pasó, pero es importante aclarar algo, que inclusive en Rosario, en Argentina, es importante aclararlo. Imagínense en Uruguay. En Rosario no hay, como en La Rosinia, en Río de Janeiro, o en lo que era en Medellín, o lo que eran los barrios de las Maras en El Salvador. Aquí no hay un lugar donde puedan entrar los efectivos de gendarmería, que ya va a haber 450 en Rosario a partir de hoy o mañana, más los del ejército, que van a hacer trabajos de logística, más las fuerzas policiales, entrar a un lugar y exterminar, y empezar a los tiros con los narcotraficantes. Aquí el enemigo es invisible. Son 4 personas de las cuales
dos, en dos de los tres atentados fue la misma persona que mató a las 4 víctimas. O sea, 2 víctimas fueron muertas por la misma persona. ¿Por qué se supone esto? Porque fue la misma arma y fueron las mismas balas, el mismo tipo de bala. Esto se desprende de la pericia balística. Entonces, aquí lo que hay que hacer es inteligencia criminal. Bueno, ayer se desarrollaron varios operativos justamente en busca de los responsables, ¿no? Hubo allanamientos, hubo detenciones. Sí, es que concretamente se va hacia donde se sabe ya que hay. La policía sabe perfectamente dónde están los desarmaderos de autos, dónde están los que venden drogas, dónde están los que tienen armas. Entonces van a buscar ahí, pero no es un lugar. Yo te pongo el ejemplo Emiliano, de La Rosinia en Río de Janeiro. Eso lo tenemos todos más o menos claro. Allí entran la policía militar, entran la fuerza de BOPE de la policía ordinaria carioca, entonces allí empiezan a los tiros y hacen las grandes redadas y capturan a los grandes jefes. Aquí los grandes jefes están presos y ese fue el problema inicial. Cuando las requisas se pusieron rigurosas, le sacaron los celulares, nos dejaron ver a las familias y demás, se supone que eso generó esta reacción de parte de los grandes jefes con las segundas y terceras líneas. Ayer hubo 23 detenciones. En una de las detenciones, una de las personas detenidas aparentemente habría estado involucrado en uno de los ataques, y en otro lugar encontraron, aparentemente, porque eso tiene que ir a pericias, una moto usada y una ropa usada en otro de los ataques. Pero esta gente de estos 23, sí, después tienen. ¿Qué encontraron puntualmente? Armas, cocaína, encontraron balanzas de precisión, pero en diferentes barrios, en diferentes lugares. Evidentemente eso ya estaba, con lo cual te digo, la investigación criminal debe hacerse y debe profundizarse para encontrar el ideólogo de estas cuatro muertes y los responsables. Lo otro, más o menos se sabe dónde están. Más o menos, que no se haya encontrado antes es porque no se buscó, porque no puede ser que en 72 horas vos llegás y encontrás todo. La investigación criminal no son espías, se hacen expedientes, hay una investigación previa, no se hace en menos de 72 horas, vos llegás a un lugar y encontrás todo eso. Todo eso vos sabés dónde está. ¿Y por qué te digo esto, Emiliano? Porque evidentemente también hay una capa de protección a estos grupos narcocriminales. Porque estas cosas se saben, pero no se actúa. Cualquiera en cualquier barrio de Rosario sabe perfectamente dónde hay un búnker. Sin embargo, la policía evidentemente no actúa sobre ese búnker. Actúan en estos momentos difíciles, en donde se les piden resultados, entonces caen donde saben que van a encontrar cosas. Sí. ¿A qué le llaman búnker ustedes en este caso? Búnker se le llama lugar donde se venden drogas o donde se acopian drogas. Está bien. Y donde se acopian drogas, armas, etcétera. Sí, sí. Acá utilizamos otro término que es boca, o similares, mirá, ¿no? Boca de drogas, mirá, boca de pasta base, etcétera. Pero a ver, Claudio, yo sé que tú no tenés mucho tiempo, pero me parece, y sobre todo por cómo encaraste el comienzo de tu reporte, que sería bueno contextualizar, ¿no? Estos homicidios no surgen de la nada. Ubiquemos a Rosario, la ciudad de Rosario, la tercera más grande de la República Argentina, puerto. Su condición de puerto es importante en este cuadro, un puerto ubicado sobre el río Paraná. Ha jugado un papel en las rutas del narcotráfico. Arranco por ahí para que sigas tú. A ver, ¿cómo es que se construyó durante años este problema que ahora estalla de esta forma? ¿Vos hasta qué hora tenés el programa? Hasta el mediodía. Rápidamente. Esto viene de 12 años, de una cantidad de porcentaje de 250 homicidios anuales en los últimos 5 años, por ser generoso. En realidad, si no ser el número fino, te van a dar un poco más. Viene, independientemente de la ciudad-puerto, viene obviamente por una protección que se le dio al tema narco en Rosario, que es la misma protección que tiene Buenos Aires, que tiene Córdoba, que tiene Mendoza. Lo que pasa es que aquí es una ciudad que tiene otros signos de violencia, que se caracterizan los homicidios. Con una violencia salvaje, una violencia que no se encuentra en otros lados, solo en Capital Federal o en el conurbano bonaerense, con una connivencia de ciertos sectores policiales, en los cuales hay unos 30 policías presos por connivencia con el narcotráfico, policías de la provincia, y vos tenés una planta de 20.000,
O sea que si tuvieras que hacer números, decís, bueno, el 0,01 están en connivencia, pero acá la segunda pregunta es, ¿no están o no se los investigó? Porque vos sabés que no hay crimen perfecto, sino que el crimen perfecto es el que no se investiga. Entonces, ¿no están o no se los investiga? Y con, evidentemente, acciones tanto de la Nación como en la provincia que han sido fallidas. Es la quinta vez que llegan fuerzas federales a Rosario y que hacen despliegues territoriales. Y sin embargo, esto no ha dado hasta ahora resultados. A ver, algún dato para los oyentes. Sí. Tú hablabas de los homicidios. Las cifras del 2022 que tengo por acá mostraban una tasa 5 veces superior a la nacional, ¿no? Más de un 70% de ellos, además, asociados a organizaciones criminales. Mira, estamos en 22 cada 100.000. Esta es la tasa. No sé si es 5 veces más o no sé, no te podría decir, pero 22 cada 100.000 habitantes. Es la tasa más alta del país. Sí, no te puedo decir si es 5, si es 3, 4 veces, pero es la tasa más alta del país. Por eso te hablaba de esta violencia. Y veía... te cerraba. Sí, dale. Perdón. Y no, te cerraba. En este caso, el gobernador Puyaro fue ex ministro de Seguridad en una anterior gestión, así que ha tomado el toro por las astas y vamos a ver si tomar el toro por las astas le da resultados. Me decías, Emiliano. Hay otros delitos, ¿no? Otros delitos asociados a toda esta situación. Por ejemplo, un aumento de la extorsión. Extorsiones, secuestros, delincuencia, arrebatos de celulares en la calle. La ciudad no vive tranquila, la ciudad vive con inseguridad y sobre todo con incertidumbre. Así que este es un poco el panorama y les agradezco infinitamente por llamar y saber qué está pasando en Los Alpes. Enseguida vamos a complementar con Fernando Gutiérrez. Te agradezco, Claudio. Nos mantenemos en comunicación. Pero por supuesto, un abrazo inmenso. Rosario, en la provincia de Santa Fe, esta ciudad que se encuentra conmovida por una seguidilla de ejecuciones que el presidente Javier Milei ha calificado de narcoterrorismo. O sea, ya no estamos hablando de homicidios con motivo de robo, de rapiña, ni siquiera de ajustes de cuentas. Estamos hablando de la muerte de personas inocentes resuelta con la intención de pasar mensajes al sistema político. Y la advertencia es que le puede tocar a cualquiera, a un taxista, a un colectivero, a un basurero, a un comerciante. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo la están manejando las autoridades locales? ¿Y cómo se mueven las autoridades nacionales? Ese es el punto. Hemos estado recién en contacto con Claudio Verón desde la propia ciudad de Rosario. Ahora vamos a contactar a Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Argentina. Fernando, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Emiliano, Romina y audiencia de En Perspectiva? ¿Cómo están? Muy bien. Veamos, esta situación de violencia extrema allí en la ciudad de Rosario se da luego de que el gobernador Puyaro llevara a cabo requisas, digamos, al estilo Bukele en cárceles de la provincia de Santa Fe. Estas acciones tuvieron respaldo, por ejemplo, de la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional, Patricia Bullrich, pero también han recibido críticas. ¿Arrancamos por ese lado? Sí, Emiliano, porque para muchos ahí está un poco el disparador de esta última ola de violencia. La verdad es que fue algo que generó mucha crítica, lo del gobernador Puyaro. Él, cuando publicó esa foto, lo hizo acompañado con un comentario que decía: cada vez la van a pasar peor. Y escribió un tuit que decía: se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. Entonces, bueno, es el tipo de mensaje que polariza a la opinión pública. De un lado recibió aplausos de parte de la dirigencia política que venía bregando por lo que se suele llamar la mano dura, y bueno, y tuvo un efecto positivo en los comentarios de redes sociales. Del otro lado, las críticas sobre si se estaba cayendo en una violación a los derechos humanos. Hasta ahí todo lo más o menos esperado. Lo que nadie pensaba era que esto podía traer el efecto que ahora se está viendo, que es que las bandas narco de Rosario, que hasta ahora se mataban entre ellas por las clásicas peleas territoriales, terminaran confluyendo en un aparente frente común, que nadie sabe en qué va a derivar, si se va
a terminar conformando un cártel al estilo de los cárteles colombianos o de los narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro, que tienen grandes organizaciones compuestas a una especie de federación de varias organizaciones narco. Era algo que no existía en la Argentina y que muchos creen que por culpa, como disparador de esa foto y del cambio, del endurecimiento en el trato a los presos, puede estar ocurriendo. Ellos hicieron trascender una carta en las últimas horas donde dan a entender que están enojados por lo que consideran un trato humillante para los familiares de los presos que los van a ver a las cárceles. Así que, bueno, es un poco el doble filo que tiene esta política de mano dura estilo Bukele, ¿no? Mucha gente cree que, lejos de perseverar en esa dureza, habría que dar un poco marcha atrás, pero obviamente no parece ser lo que está en la cabeza ni del gobernador ni del gobierno de Javier Milei. Sí, el tema claramente se politizó, ¿no, Fernando? Absolutamente. Era lógico, por un lado, si pensamos que ya había estado en el centro de la campaña electoral, y que además, bueno, Patricia Bullrich, en su momento de candidata a presidente, lo tenía como una de sus principales banderas, porque además se sentía avalada por el hecho de que ya había ocupado el cargo de ministro de Seguridad. Pero además las encuestas lo marcan con toda claridad, ¿no? Ya desde fines del año pasado, en plena campaña, solamente era superado por el tema inflación. Cuando se le preguntaba a la gente, bueno, usted, ¿cuál es el tema que más le preocupa en Argentina? Bueno, un país al borde o con riesgo de hiperinflación. El primer tema, con más de 90% de las menciones, era la inflación, y después le seguía la inseguridad, con arriba de un 70% de menciones. Esto, por supuesto, hablando a nivel nacional. Si no tengo los números provinciales para Santa Fe, pero probablemente en Santa Fe estuvieran ahí cabeza a cabeza el tema económico con el tema de la inseguridad. Así que por un lado, bueno, es inevitable la politización. El gobierno sabía que tenía que dar una respuesta contundente y lo hizo con un discurso muy politizado que no difiere mucho de la misma tónica que ha tenido Milei para referirse a los temas económicos, es decir, toda la carga sobre la herencia recibida de los gobiernos anteriores. El presidente particularmente fue muy duro con el kirchnerismo por su pasado en el gobierno nacional, y con el Partido Socialista, que durante 3 administraciones consecutivas, no en la última, que ya había regresado el peronismo al poder, pero bueno, el socialismo había gobernado mucho tiempo la provincia y seguía gobernando la ciudad de Rosario. Así que fue una situación un poco rara, porque bueno, el gobernador Puyaro fue ministro de seguridad de uno de los gobiernos socialistas, en la época que Miguel Lifschitz, en el año 2015, había sido gobernador de la provincia de Santa Fe, pero bueno, tuvo Milei ese discurso muy duro sobre que todo lo que se había generado había sido culpa de la situación que habían generado el kirchnerismo, el socialismo, que dijo, entregaron la ciudad a la delincuencia, ¿sí? Un discurso realmente muy, muy antagónico, muy, muy polarizante, que muchos politólogos dudan sobre hasta qué punto le va a servir al gobierno y a partir de qué punto se le va a volver en contra, porque lo que ellos están marcando es que este tipo de discurso duro tiene el doble filo de que genera la expectativa de un resultado inmediato. Uh-huh. Y bueno, es difícil de que esto se cumpla, sobre todo por la expectativa de que la participación del ejército, ya no hablamos de las fuerzas federales de la policía, sino directamente de las fuerzas de defensa nacional, pueda generar un cambio de situación. Y es algo que hasta ahora está en duda. De momento el ejército solo ha participado en tareas logísticas. Hay una muy evidente renuencia de parte de los mandos militares
justamente por la carga histórica que llevan sobre las espaldas de lo que ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en gobiernos democráticos, participando en combate al terrorismo de signo político. Bueno, no hay mucho entusiasmo de parte de los mandos militares por tomar un rol en primera línea, digamos, en la lucha contra el narcoterrorismo, contra un enemigo civil. Pero bueno, la ministra Bullrich y el ministro de Defensa Petri parecen muy decididos a avanzar en este sentido. Y bueno, se está generando esa expectativa de un cambio rápido, de una política contundente y efectiva. Y la verdad es que los expertos en el área tienen serias dudas, entre otras cosas porque ya se intentó muchas veces. Van 5 veces que se ha reforzado con participación de fuerzas federales a la ciudad de Rosario, sin que nadie haya notado realmente que esto haya movido la aguja. Y bueno, no sé si se lo recordaba Claudio, pero los periodistas rosarinos suelen recordar que para cualquier clásico entre Central y Newell's se movilizan más de 1000 policías como cobertura de seguridad, con lo cual decir que se va a reforzar con menos de 500 policías federales la ciudad de Rosario, tampoco para quien vive ahí, tampoco es algo que genere una expectativa en el sentido de que, bueno, ahora sí, con esto va a cambiar el panorama, ¿no? Es una situación compleja donde el gobierno lo ha tomado como parte de la polarización en el discurso y que los expertos están señalando que puede tener algo que se venga en contra. Y además, Romina, hay otro tema muy importante también y es la expectativa que se generó con esta propuesta de cambio a nivel legal, ¿no? Con lo que Patricia Bullrich llama las leyes antimafia. Uh-huh. A propósito de eso, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, aparentemente Patricia Bullrich estuvo analizando casos como la legislación italiana antimafia y una ley que se aplica en Estados Unidos, la llamada Ley Rico, también contra situaciones, organizaciones de narcotraficantes, donde el plan, puesto en palabras de ellas, es no ir a buscar las hormiguitas, sino el hormiguero entero. Entonces, ¿esto qué implica en términos legales? Que se va a buscar, por ejemplo, que las penas para los partícipes menores de las organizaciones tenga el mismo peso que para los que han cometido hechos de homicidio, por ejemplo. Entonces esto genera esa sensación de que no se va en la persecución de individuos, sino en la persecución de organizaciones. Y que cuando cae un individuo, bueno, pueda caer toda una organización. Es algo que está generando, ella lo hace pensando en esos casos internacionales de pelea contra la mafia, pero que ha generado por parte de los expertos en la pelea contra el narcotráfico algunas dudas y que por supuesto generó las críticas de expertos, de juristas y también de los defensores de los derechos humanos, porque bueno, da lugar a la posibilidad de muchos abusos en ese sentido, ¿no? Otro énfasis que puso la ministra Bullrich ayer fue el ataque al lavado de activos, ¿no? Sí, claro, es un tema que discursivamente siempre había estado presente, pero bueno, hay sospechas de que, en el sentido de que no se avanzó lo suficiente. Está lleno de situaciones sospechosas en Rosario. Es una ciudad que desde hace años experimenta un boom de la construcción y siempre se generó la sospecha sobre de dónde provenían los fondos que estaban detrás de ese boom, que no solamente se explicaba por los dólares disponibles que Rosario es la capital sojera de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, siempre se había ligado el boom de la construcción con los dólares de la soja, pero también había otro tipo de sospechas. Hay una zona en Rosario
en la zona llamada Puerto Norte, que para quienes conocen Buenos Aires es como una situación análoga con Puerto Madero, una antigua zona de silos portuarios que está experimentando una gran reconversión urbana. Y bueno, y en Rosario es Vox Populi, que detrás de esas grandes torres que se están construyendo puede haber dinero proveniente del narcotráfico y nunca se ha avanzado realmente en una investigación sobre ese tema, así que lo que se está generando es la expectativa de que se pueda avanzar en esa investigación. De momento es la promesa de la ministra Bullrich, pero bueno, hay que ver si hay un marco legal que permita avanzar en este sentido y además la determinación política de ese avance, ¿no? Fernando, gracias. Como siempre, seguimos en contacto a ver cómo evoluciona esta situación y bueno, y te dejamos ir a cerrar las ventanas, por lo menos porque se escucha atrás la tormenta eléctrica que se vino por allá, ¿no? Estamos con la tormenta full. Sí, quiero creer que esos bombazos que se escuchaban de fondo eran truenos, sí, ¿no? Sí. No otra cosa. No tenía nada que ver con el tema que hablábamos. No tiene nada que ver, pero es bueno para el campo. Después del año de sequía que hubo aquí, es algo que hay que verle la parte positiva. Pero alguno de esos truenos te descolocó, ¿eh? Te hizo vacilar, me parece. Se escuchó cerquita, debo de confesar. Bueno, Fernando, un abrazo, suerte con eso. Un abrazo y hasta mañana.